Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, les damos una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios todos los días nos acompañan para seguir estudiando este último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. El mensaje final de Dios para salvar a la humanidad que todavía no ha encontrado la salvación, que todavía no les ha llegado la noticia, la invitación de la salvación del pecado y de la vida del pecado que Dios ha dispuesto para todo ser humano que vive en este mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación completo en Cristo Jesús. Estamos en el estudio número 480 de esta serie, Salvación por medio de la justicia de Cristo. Porque el verdadero cristiano debe vivir en la justicia de Cristo. En otras palabras, la justicia de Cristo es la vida perfecta que Cristo vivió en este mundo, una vida de plena y permanente obediencia a la ley de justicia que Dios había dispuesto en el plan de salvación. Entonces, el verdadero cristiano necesita vivir por fe. Por fe, el justo dice vivirá por la fe. ¿Cómo podemos entonces ser justos? Para ser justos necesitamos tener la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Cristo nuestra justicia, Jehová justicia nuestra, dice la Biblia. En el Evangelio de San Mateo capítulo 6, 23, nos dice que la justicia de Dios es la primera cosa que debemos buscar en esta vida. El alimento, el vestuario, son las mínimas cosas que necesitamos en comparación con la justicia de Cristo. Porque si tenemos la justicia de Cristo, Cristo suplirá, dice, como una cosa natural, todas las cosas que el ser humano necesita para vivir en este mundo, como son el alimento, la bebida, el vestido y todo lo demás. Pero la condición es tener primero la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? 1 Corintios 1:30 nos dice también que Cristo es para nosotros justicia. Cristo también es la sabiduría. Y en Cristo habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces es evidente que la justicia que Él es hecho para nosotros es la justicia de Dios. Entonces, Cristo es la justicia de Dios para nosotros. ¿Y qué será la injusticia? La injusticia, entonces, debe ser el enemigo de Dios. El enemigo de Dios es Satanás, el diablo, el adversario de Dios. Entonces, el diablo es la injusticia.
Por eso, conforme hemos visto en el estudio anterior, el pecado se inició en el cielo. El pecado tuvo su origen en el cielo. Y Dios dice, no borró su existencia inmediatamente. Porque el pecado, la injusticia, debía manifestarse, demostrarse, debía producir sus frutos. Y así demostrar que el pecado es algo que Dios no ha dispuesto, que el pecado trae sus consecuencias, que el pecado trae toda clase de males, que el pecado es una maldición, que el pecado es muerte, que en el pecado no hay vida, no hay gozo, no hay paz, no hay justicia. El pecado es lo peor que puede existir en nuestro mundo. ¿Y quién fue el originador del pecado? Es el diablo y Satanás. Y Dios le ha dado 6,000 años de gracia para que todo el universo, especialmente nosotros que pasamos por este mundo, estemos totalmente convencidos de que el pecado, que es la injusticia, trae toda clase de males. No hay esperanza en el pecado, en la injusticia. Y la solución es la justicia. Entonces, si la justicia es Dios, es Cristo, ¿qué más es la justicia? Salmos 119, 172 nos dice que los mandamientos de Dios son justicia. Es la justicia de Dios. En otras palabras, la ley de los 10 mandamientos es el reflejo, es la copia de la justicia de Dios, del carácter de Dios, de la vida de Dios. Y nosotros entonces podemos comprobar en San Juan 5:10, 1 Juan 5:17 nos dice de que injusticia es pecado. Y en el mismo libro 1 Juan 3:4 nos dice que pecado es transgresión de la ley. Entonces, toda injusticia es pecado. Y el pecado tuvo su origen en el diablo y Satanás, aquel ángel poderoso en el cielo que se separó de Dios y perdió la fe en Dios y comenzó a confiarse en sí mismo, confianza propia. Él pensó que podía vivir igual o mejor que Dios, separado de Dios. Y allí comenzó el pecado. Pecado entonces es separación de Dios. Y pecado es transgresión de la ley. Entonces, podemos nosotros concluir por una comparación de que si injusticia es pecado, justicia debe ser una vida justa, santa, perfecta. Y si pecado es transgresión de la ley, justicia debe ser obediencia perfecta y permanente a la ley de Dios.
Así es como la palabra de Dios, la Biblia, presenta la justicia y la injusticia. Para ser obedientes y buenos, necesitamos entonces, primeramente, tener la justicia de Dios, la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. Y esa vida se recibe en el nuevo nacimiento, cuando el verdadero creyente es engendrado por el Espíritu Santo. Y la vida de injusticia se hereda en el nacimiento de carne y sangre, engendrado por voluntad humana. Todos los seres humanos en este mundo hemos nacido pecadores, injustos, pero para poder cambiar de vida necesitamos un nuevo nacimiento. La solución para el pecado, para la injusticia, para la desobediencia es Cristo crucificado. Es Cristo que vivió una vida perfecta sin caer en pecado. Allí está la solución. El ser humano pecador puede recibir el perdón de toda su vida pasada por la muerte de Cristo, porque Cristo pagó por todos los pecados de la humanidad y tiene todo el derecho para perdonar. Pero la solución no es completa allí, sino Cristo quiere hacer un milagro en la vida del creyente arrepentido. Cristo quiere implantar su vida en el creyente. Cristo quiere imputar e impartir su vida en el creyente, su vida de justicia, para que el pecador arrepentido por fe y gracia sea obediente. Primero entonces necesita cambio de vida para ser obediente, porque mientras no existe ese milagro de la conversión, del nuevo nacimiento, de recibir la vida de Cristo, una nueva vida, el creyente no podrá ser obediente perfectamente y permanentemente. Solo podrá ser un creyente con vida carnal que obedecerá imperfectamente y esporádicamente y temporalmente. Nunca podrá lograr una obediencia permanente ni perfecta. Por eso Dios ha dispuesto el último mensaje de salvación, Cristo nuestra justicia, justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita a recibir la justicia, la vida, el carácter de Cristo para poder guardar perfectamente y permanentemente las leyes de Dios, la palabra de Dios. Así el pecado tiene solución efectiva y eficaz por medio de Cristo, sin obras de la ley. La salvación es enteramente por fe y gracia. Este mensaje fue presentado en 1888 en el Congreso de Minneapolis al pueblo adventista, representado de todo el mundo por con más de 90 delegados, todos ministros pastores.
y desde los dirigentes hasta el último delegado, este mensaje fue rechazado. Este mensaje fue resistido. Hubo oposición. ¿Por qué fue resistido? Ya hemos estudiado. Por su incredulidad, falta de fe. Esa fue la principal causa. Y la incredulidad en Cristo llevó a rechazar a Cristo nuestra justicia y al mensaje y a los mensajeros. Y el pueblo adventista solo se aferró a la copia de la justicia, a la copia de la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no pueden salvar. Los 10 mandamientos no pueden cambiar la vida del pecador. Así como las leyes de este mundo, por más buenas que sean, no pueden cambiar a la humanidad, así también la ley de los 10 mandamientos, aún adaptada para pecadores, por más que el hombre obedezca, no va a poder cambiar su vida. Primero, debe haber un cambio de vida, cambio de corazón, cambio de mente, cambio de carácter, cambio de deseos, hábitos, inclinaciones, un cambio total. Y solamente eso se logra, se recibe por fe y gracia en el nuevo nacimiento. Ahora sí, el verdadero cristiano, como hijo de Dios, unido a Dios, con la justicia de Dios, emprenderá la carrera de la obediencia a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios. Y si no logramos comprender este mensaje, entonces vamos a cometer los mismos errores que cometieron, el mismo fracaso que se vio en los tiempos antiguos por los que rechazaron la justicia de Dios, los que rechazaron a Cristo. Entonces ahora vamos a seguir estudiando. Ya hemos estudiado qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios se recibe por fe y gracia. Es la vida perfecta de Cristo. Es una vida de pureza, de santidad, de rectitud. Es una vida consagrada a Dios que se recibe para ser obediente. Pero ¿qué es la injusticia? ¿Qué es el pecado? El pecado trae sus consecuencias. El pecado costó la vida de Cristo, el Hijo de Dios. El pecado llevó a la crucifixión. El pecado entonces es muerte. El pecado es una maldición. La injusticia entonces trae toda clase de males. Por eso, cristianismo es aceptar la justicia de Cristo. Veamos, para no repetir la historia, qué consecuencias trajo el pecado. Vamos a seguir estudiando y llegaremos a comprender plenamente qué es pecado, qué es injusticia, para que estemos conscientes de poder renunciar al pecado. Si no renunciamos al pecado, no podremos recibir la justicia. La justicia del hombre está comparado con un vestido sucio,
trapos de inmundicia es el carácter del ser humano pecador. Pero está ya dispuesto como un regalo para bodas la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Pero si no comprendemos esta realidad de la salvación, como dijimos, estamos condenados a repetir la historia del pasado por el desconocimiento. Entonces, veamos en Materiales de Elena White de 1888, página 59, la historia de la nación judía. Dice así: en la nación judía vemos una nación escogida, pero divorciada de Dios a causa de la incredulidad. Entonces, la falta de fe, la duda, la incredulidad separa de Dios. Entonces, la fe verdadera, la confianza, debe unir a Dios, reconciliar con Dios. Incredulidad, divorcio, separación de Dios. Fidelidad, confianza y fe, unión y conexión y permanecer en Cristo Jesús. Pero los judíos eran incrédulos. El pueblo de Israel en el desierto era incrédulo, separado de Dios. Por eso ellos no podían pedir nada a Dios. Es como cuando una familia, un esposo y una esposa se separan, ya no hay derecho a pedir nada ni del uno ni del otro en la vida de separados. Así también, el creyente que se separó de Dios por incredulidad, falta de fe, no tiene derecho a nada. Jesús, el amante de la humanidad, fue llamado a pronunciar sentencia contra el pueblo por el cual había vivido y trabajado, pero del cual tuvo que soportar insulto, burla y rechazo. Jesús, ¿qué soportó? Insulto, burla y rechazo. Y en 1888, los mensajeros Helena Hardon de White y los pastores A.T. Jones y J. Waggoner también fueron insultados, se burlaron de ellos y rechazaron el mensaje que estaban presentando, el último mensaje de misericordia que iba a llevar a una reforma completa al pueblo adventista, y el pueblo adventista iba a llevar ese mensaje de la gloria de Dios que iba a iluminar el mundo a todo el mundo entero. Ese mensaje se paralizó, fue rechazado y está todavía esperando hasta nuestros días. Jesús había soportado todo por ellos, había hecho todo lo que era posible para salvar de la ruina a su pueblo judío. Jesús conocía la historia del pecado, cómo se originó en el cielo. Él había observado sus desdoblamientos desde el inicio. Había visto a los ángeles celestiales hechizados por su poder maligno hasta que fueron inducidos a simpatizar por Satanás y unirse a él en su rebelión contra Dios. El pecado hechiza, encanta. Por eso la humanidad, separado de Dios, incredulidad, está hechizado por las cosas de este mundo. La educación del mundo hechiza, encanta. Las actividades de este mundo igual, los trabajos, la economía, la alimentación,
la vida de la ciudad. Necesita un poder externo, el poder de un Dios creador, para poder romper ese hechizo, para desprender a los seres humanos del pecado. Cristo había pasado por las terribles escenas cuando hubo guerra en el cielo, cuando Satanás fue expulsado de la morada de la bienaventuranza y delante de su visión estaban todas las consecuencias del pecado. Oh, si él pudiese realizar un acto de misericordia para que fuesen llevados a abandonar su rebeldía y venir a él para salvación. Pero él había agotado los recursos del amor infinito. La última flecha había sido sacada de su aljaba. No podía hacer nada más. La salvación de los judíos habría sido la alegría de Cristo, la alegría de los ángeles, pero ellos no quisieron. Ningún hombre será salvo contra su voluntad. Jesús vino en persona para salvar a su pueblo, a su iglesia, hace 2000 años atrás. Pero lo rechazaron. Solamente se aferraron a la copia de la justicia, a la copia que era la ley de los 10 mandamientos. El original, la fuente era Cristo, era Dios. Lo rechazaron y ¿qué pasó? Lo crucificaron. Eso mismo aconteció en 1888. Y hoy también el mundo religioso, el adventismo que está desglosado en miles y miles de grupos, iglesias, ministerios, también nuevamente será probado. El mundo religioso, protestantes, evangélicos, católicos, nuevamente serán probados también, con este mensaje que debe resonar muy pronto, con potente voz en este mundo, en un tiempo difícil, en un tiempo de prohibición, en un tiempo cuando no hay libertad religiosa. Este mensaje será dado al mundo. En la página 1074 de Materiales de Elena White, allí nos muestra cómo podemos comprender realmente el pecado, la injusticia y sus consecuencias. Dice así: contemplar a Jesús en la cruz del Calvario despierta la conciencia para el carácter hediondo del pecado, como nada más puede hacerlo. Fue el pecado el que causó la muerte del Hijo querido de Dios. Y pecado es la transgresión de la ley. Sobre Cristo fueron colocados las iniquidades de todos nosotros. Y el pecador entonces consiente con la ley que es buena, porque percibe que ella condena sus malas acciones, mientras él magnifica el amor incomparable de Dios en proveer la salvación a través de la justicia imputada de Cristo, de aquel que no conoció pecado, en cuya boca no fue encontrado engaño, Cristo Jesús, Cristo nuestra justicia. Así que el infinito amor de Dios ha provisto de gracia como un don la salvación a través de la justicia imputada de Cristo. La única forma de deshacerse del pecado, de dejar la injusticia, esa vida de injusticia, es recibiendo la justicia imputada de Cristo. La salvación no es por obediencia a la ley, por obediencia a la palabra de Dios, no es por
cumplir ceremonias, programas, ritos, cultos, matutinos, vespertinos. Eso no va a salvar. Esas ceremonias serán válidas y efectivas si es que primeramente el pecador arrepentido se ha rendido al pie de la cruz, entregando su vida y todo lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene el ser humano pecador en este mundo? Tiene sus talentos, tiene el tiempo, tiene sus riquezas, sus bienes, y tiene su vida malograda por el pecado. Todo eso, dice, debo depositar a los pies de la cruz para recibir de vuelta una vida nueva, para recibir de vuelta talentos, habilidades, purificados, santificados, para utilizarlo de allí en adelante solo para poder enseñar, predicar y salvar almas. Y recibirá el tiempo como un don de Dios para dedicarlo al Señor, para trabajar por Cristo, para la salvación de las almas, los 7 días de la semana. Ni un día para el mundo, para el pecado, para la injusticia. Mientras los seres humanos sigan trabajando para el mundo, viviendo para el mundo, todavía no han encontrado la salvación, no han aceptado la justicia de Cristo. Y por último, todas las riquezas, los bienes, las riquezas de maldad, todas las pertenencias, todo debe ser consagrado para salvar almas. No solamente el 10% que es el diezmo, sino el 90% también. El 100% debe ser sacrificado, puesto en el altar del sacrificio para salvar almas. Todo, dice, propiedades, bienes, dinero, todo debe ser puesto sobre el altar para salvar almas. Así es la salvación que se encuentra al pie de la cruz, para terminar con el pecado. Tenemos allí la profecía, hasta 2300 y tardes y mañanas, el santuario será purificado. Después de 490 años, dice, el Mesías será crucificado y pondrá fin al pecado. Así el profeta Daniel recibió la revelación y está escrito en su libro. Ahora vamos a recordar la historia, porque el que desconoce la historia está condenado a repetir. Para no repetir la historia del pecado, de la injusticia y sus consecuencias, ahora veamos la historia del pueblo adventista en 1888 que causó el pecado. Materiales de Elena White, página 1031. La compaginación siempre es la página en inglés que viene entre paréntesis en corchetes. Dice así: el pecado cometido, como aconteció en Minneapolis, permanecerá en los libros del registro de los cielos, señalado contra los nombres de aquellos que resistieron la luz. ¿Cuántos resistieron la luz y rechazaron? Más de 90 delegados, comenzando desde el presidente de la Conferencia General hasta el último ministro obrero. Y el pueblo adventista siguió el ejemplo de sus líderes y se perdieron, así como los
el pueblo judío, siguiendo el ejemplo de sus líderes, crucificaron a Cristo y se perdieron. El pecado de rechazar este mensaje en 1888 permanecerá en el registro de los libros del cielo hasta que una confesión completa sea hecha y los transgresores estén en plena humildad delante de Dios. El pecado del pueblo adventista permanece en los registros del cielo hasta que sea confesado. Y todos nosotros hemos heredado ese rechazo. Hoy necesitamos confesar. La corporación adventista necesita confesar, decir: Señor, 133 años hemos seguido rechazando, reconocemos. Las iglesias adventistas que se han organizado para hacer una reforma necesitan confesar. Decir: Señor, nosotros también hemos heredado y somos culpables, porque han pasado 133 años y todavía no recibimos tu justicia para iluminar el mundo. No podemos ser liberados de la imperfección, de la desobediencia a la ley, de la incredulidad. Y todos los ministerios y grupos adventistas necesitan reconocer y confesar para recibir nuevamente la justicia de Cristo. La historia nos dice, en la página 1055, Materiales de Elena White de 1888, dice así: hoy en día hay pocos que están sirviendo a Dios de corazón. Hoy en día hay pocos en todo el mundo, pero la gran mayoría, los que componen nuestras congregaciones adventistas, están espiritualmente muertos en delitos y pecados. Y el pecado va a causar sus consecuencias. Pecado es asesinato, es crucificar de nuevo a Cristo. Y pecado va a traer sus consecuencias. No olvidemos el pasado, la historia. El pueblo judío, los mayores religiosos de aquel tiempo, rechazaron a Cristo y se hicieron culpables del pecado de realmente asesinar a Cristo, crucificar a Cristo. ¿Y cuál fue la consecuencia? En el año 70. En el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue rodeado por los ejércitos romanos y millones de judíos murieron porque ellos se quedaron sin Dios, sin esperanza, sin justicia. Se quedaron solamente con la ley escrita de los 10 mandamientos. Y la ley escrita de los 10 mandamientos no tiene poder, es letra muerta. La ley de los 10 mandamientos en Gálatas 3:24 nos dice que Dios envió para mostrarnos nuestros pecados, el peligro en que estamos y para llevarnos a Cristo, a la fuente, al principio del amor, a Cristo, a Dios. Y si no aceptamos a Cristo, quedaremos desamparados como los judíos en el año 70. Pero en el año 70, ningún judío que aceptó a Cristo pereció, todos escaparon a las montañas, al campo. Así hoy en día, el pueblo adventista, en su segunda oportunidad, hoy en día en que estamos viviendo, si rechazamos a Cristo nuestra justicia, ya los poderes de este mundo, Babilonia, se están uniendo. Ya han manifestado sus
primeros poderes humanos, imponiendo la cuarentena, el encarcelamiento en sus propios hogares, quitando la libertad, privando la libertad en el año 2020, cuando se desató la pandemia del COVID-19. Ya demostraron que el mundo está unido para poder manejar a la humanidad. Y ahora, la segunda muestra, estamos en este año 2021, estamos viendo la vacunación mundial, imponer la vacuna y restringir a los que no están vacunados, quitar las libertades. Estamos en pleno desarrollo, estamos viendo con nuestros ojos y escuchando con nuestros oídos y estamos sufriendo las consecuencias. Pero esto es apenas una pequeña muestra, el inicio. Pero pronto los poderes de este mundo impondrán. Todavía no sabemos en qué grado, en qué forma se manifestará la marca de la bestia, la imposición de las leyes dominicales contra el pueblo de Dios. Y los que queden sin la justicia de Cristo, los que no han recibido en el nuevo nacimiento la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la vida espiritual de Cristo, quedarán desamparados. No habrá nada que los proteja, no habrá socorro, no habrá salvación, no habrá esperanza ni salida en ninguna parte de este mundo. Así como en la pandemia del año 2020, nada pudo salvar de esa peste, de esa fiebre, de esa gripe, ni la ciencia médica, ni los médicos, ni las medicinas, ni el dinero, ni la posición social, ni el cargo, ni los honores, nada pudo salvar. Muchos murieron. Nada pudo salvarlos. Eso es una pequeña muestra. Lo que viene será peor. Pero los que realmente recuperamos este mensaje, aceptamos a Cristo nuestra justicia, podremos ser poderosos. La promesa es para los que tienen la vida de Cristo, una vida santa. Cristianismo es vivir una vida santa, perfecta, justa, consagrado a Dios. Los que mantienen la idea de que cristianismo es ser imperfectos, cristianismo es seguir pecando, estarán perdidos en la crisis final. Sigue diciendo del pueblo adventista: la gran mayoría, los que componen nuestras congregaciones adventistas, están espiritualmente muertos en delitos y pecados. Vienen y van como la puerta en sus bisagras. Durante años, ¿cuántos años? 133 años. Oyeron con complacencia las verdades más solemnes e inspiradoras, pero no las practicaron, porque solo pueden practicar perfectamente los que tienen la justicia de Cristo. Son cada vez menos sensibles a la preciosidad y al valor de la verdad, porque negligencian la práctica de las cosas que son agradables a los ojos de Dios. Perdieron la sensibilidad a la preciosidad del mensaje Cristo nuestra justicia.
Los emocionantes testimonios de reprensión y advertencia no los despiertan. Las melodías más dulces que vienen de Dios a través de los labios humanos, justificación por la fe y la justicia de Cristo, no despiertan en ellos una respuesta de amor y gratitud. Este mensaje de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley de los 10 mandamientos, no despierta, dice, ¿a quiénes? A la gran mayoría de los adventistas. Sus ojos están ciegos, sus oídos están sordos. Aunque los truenos del Sinaí puedan tronar en este tiempo, no podrá despertarlos, dice, porque están dormidos en la incredulidad, en los afanes de este mundo. Aunque los ángeles de Dios puedan bajar del cielo, no los podrán despertar, porque el mismo Salvador, el mismo Dios se encarnó, vino a este mundo hace 2000 años atrás y no pudo despertarlos, no pudo convencerlos, porque eran incrédulos. La incredulidad cierra la puerta del corazón, de la mente, de la conciencia. En este tiempo, dice, aun cuando el mercader celestial, el testigo fiel, exhiba delante de ellos las joyas más ricas de la fe y el amor, ¿qué va a acontecer? El escrito dice, aunque dice el Salvador, aun cuando su voz los convide a comprar de él oro afinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para ver, ellos endurecen el corazón contra Cristo, fallan en cambiar su tibieza por el amor y el celo de Dios. Doblan las manos en complacencia, hacen una profesión pero negando el poder de la verdadera piedad, del verdadero amor. Son profesos cristianos, apariencia de piedad solamente. Si continúan en este estado de cosas, Dios los rechazará con desprecio. ¿Cuándo? Hoy en día. Así como rechazó al pueblo adventista en 1888. Por eso la Corporación Adventista, como una unidad, ya no existe. Se desglosó, se desparramó, se dividió en miles y miles de iglesias, grupos, ministerios adventistas. Pero hoy el mensaje, la invitación viene a todos los adventistas. No interesa el nombre, no interesa la congregación, la organización, el grupo, el ministerio. Todos están invitados. Pero si siguen rechazando como los judíos, repitiendo la historia, si siguen rechazando como sus antepasados los adventistas, Dios no podrá hacer nada. Quedarán, dice, desamparados a merced de los 3 poderes de este mundo que ya están unidos ya. En la página 934 del mismo libro nos dice, pero Jesús, no el hombre, realiza la obra de transformar el carácter humano en este tiempo. Su espíritu es difundido a través de todas las capacidades y poderes confiados a los hombres, derramando luz sobre el entendimiento y trayendo bajo su propio control el corazón que ha estado al servicio del pecado. El corazón del hombre
natural está al servicio del pecado. Es el almacén del pecado. Jesús dijo, del corazón salen todos los pecados. Pero Cristo hoy en día, al que acepta recibir el oro afinado en fuego, las vestiduras blancas y el colirio, está haciendo la obra de transformar caracteres humanos a su carácter perfecto a imagen y semejanza de Él. ¿Quién hace la preparación? Cristo. Por eso es necesario aceptar a Cristo nuestra justicia. Y las condiciones ya hemos presentado claramente. Entrega de nuestra vida y entrega de lo que somos y todo lo que tenemos. En la página 961 de Materiales de Elena White nos sigue clarificando la invitación. Dice así: el testigo verdadero nos habla hoy en día y nos dice: tengo sin embargo contra ti que has dejado tu primer amor. Acuérdate pues de dónde caíste y arrepiéntete y practica las primeras obras, si no, brevemente vendré a ti y sacaré de su lugar mi candelero. Y si no te arrepientes, el candelero será removido de su lugar, La invitación está hecho. Todos los adventistas dicen, hemos dejado el primer amor. Hemos perdido la conversión, el nuevo nacimiento. Hemos perdido la justicia, el amor. Necesitamos volver al primer amor. Tenemos el ejemplo de Salomón. Dice, el candelero que representa al Espíritu Santo fue removido de su lugar cuando Salomón se olvidó de Dios. Salomón perdió la luz de Dios, perdió la sabiduría de Dios y confundió la idolatría con la religión. Así hoy los religiosos estamos viviendo, hemos perdido el Espíritu Santo, como Salomón. Hemos perdido la luz de la justificación por la fe y hemos perdido la sabiduría de Dios y estamos confundiendo una religión legal, una religión de apariencias con la religión verdadera que Cristo ha dispuesto, una religión de amor verdadero, una religión de justicia verdadero, una religión de santidad, de rectitud, una religión de pureza, de santidad, de perfección. El Salvador declara, no podéis servir a Dios y a Mamón. No podemos ser religiosos sirviendo al mundo, Mamón, educándonos en la educación del mundo para ser enemigos de Dios. Porque el mundo que es enemigo de Dios, Satanás, no puede el mundo educar para predicar el Evangelio. La economía, los trabajos de este mundo no pueden estar a favor de la justicia. Imposible. Entonces uno no puede ser a medias religioso a Dios y al mundo. No puede trabajar 6 días para el mundo y 1 día para Dios. No puede dedicar 90% de sus riquezas al mundo y 10% para Dios. No puede dedicar sus talentos, sus habilidades al mundo 6 días y 1 día nomás para Dios. Y no puede vivir su vida 6 días para el mundo y 1 día para Dios. Eso no es posible, sino quedaremos como Salomón, desamparados por Dios. Y Salomón, desamparado por Dios,
se llenó de mujeres, se llenó de riquezas, se llenó de todas las cosas de este mundo y a la final terminó mal y dijo: vanidad de vanidades. Y todos los que persisten en pecar contra Dios, cuando tuvieron tanta luz, estarán perdidos si no se arrepienten. Podéis dar el mensaje del tercer ángel. Eso es lo que está aconteciendo con el adventismo y con todo el mundo religioso. Escuchemos atentamente. Podéis dar, dice adventistas, el mensaje del tercer ángel al mundo, mientras aún sois carnales y corruptos, mientras tenéis un carácter pecaminoso. Sí se puede predicar, dice, el mensaje de los tres ángeles con una vida carnal, siendo corruptos y teniendo un carácter imperfecto pecaminoso. Sí se puede. Pero Jesús dijo: nadie coloca remiendo de paño nuevo en ropa vieja. De otra manera, el mismo remiendo nuevo rompe el viejo y la rotura queda peor. A menos que vuestros corazones estén vaciados de pecado todos los días, a menos que estéis santificados por la verdad, es mejor que no toquéis el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es santo. En vano ustedes predican, dice, los mensajes de los tres ángeles, con corazón carnal, corrupto y con un carácter imperfecto, pecaminoso. Mejor sería que no toquen, dice, el mensaje de Dios. Si no, ¿qué va a acontecer? Nos acontecerá como a Usa. Usa era un israelita que tocó el arca de Dios queriendo sostenerlo y murió instantáneamente. Así la muerte vendrá. El profeta Ezequiel dice que todos los que no tengan el sello de Dios, el sello del carácter de Cristo, los ángeles con espadas los destruirán. ¿Qué representa eso? Que los poderes de este mundo producirán muerte de la humanidad. Los grandes de este mundo están ya preparados con la ciencia, con la economía, con todos los poderes de este mundo para poder dar muerte a toda la humanidad. La profecía de Apocalipsis dice que la tercera parte de la humanidad sufrirá la muerte, las consecuencias. ¡Ay!, dice de aquel. Viene el ay. Necesitamos, dice, santidad de corazón, limpieza de corazón, muerte al yo y recibir una vida santa de Cristo. No podéis purificaros, pero al ir a Jesús en humildad, en contrición, entregándoos a Dios por los méritos de la justicia de Cristo, podéis tener una experiencia en las cosas de Dios y probar los poderes del mundo venidero. Entonces tendréis los frutos del Espíritu Santo para vida eterna. El pecado entonces nos separa de Dios. Materiales de Elena White, página 810 y 230 nos dice: no podemos comprender que la cosa más despindiosa, horrorosa del mundo es el pecado. Él ocurre a costo de la pureza de conciencia, el precio de perder el favor de Dios y que Él nos separa de Dios, perdiendo finalmente el cielo. El pecado de entristecer al Espíritu Santo de Dios y de andar en desacuerdo con Él ha costado a muchos individuos la pérdida del alma. La mensajera del Señor en 1888 dijo: mi deseo fue meditar y orar
para que yo pudiera saber de qué manera podríamos trabajar para presentar el tema del pecado y de la expiación a la luz de la Biblia ante el pueblo adventista. Necesitaban en gran medida este tipo de instrucción para que pudieran dar la luz a los demás y tener el bendito privilegio de ser obreros juntamente con Dios en reunir y traer a la casa a las ovejas perdidas de su redil. Satanás ha herido en el mundo a las ovejas de Dios y necesitamos ir con este mensaje de sanidad para traerlo al redil. ¿Qué poder debemos tener de parte de Dios para que los fríos corazones que tienen solo una religión legal puedan ver mejor las cosas provistas para ellos? Cristo y su justicia, un mensaje que da vida, fue necesario para revivir a los huesos secos del pueblo de Dios. Así que la solución es Cristo nuestra justicia para la injusticia, para el pecado. Cristianismo es entonces victoria sobre el pecado, dejar de pecar y comenzar a vivir una vida de justicia. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por vuestra amable atención y su comprensión, y gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Será hasta el próximo estudio, por la gracia de Dios. Sigamos pidiendo al Señor que nos dé el tiempo necesario todos los días, la sabiduría también necesario, y la voluntad, la decisión de recuperar este mensaje para ser poderosos en este tiempo de crisis. Amén, así sea, Señor, conforme tu